Hola a todos, este es un video donde voy a hacer una introducción al tema de vectores. Bien, comencemos por entender que hay dos tipos de magnitudes. Cuando uno en física debe medir algo, debe decir cuánto mide algo, de alguna manera tiene dos opciones. Hay magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas magnitudes que alcanza con decir cuánto es. En cambio, en las magnitudes vectoriales hay que decir, además de cuánto es, hay que dar una idea de hacia dónde es esa magnitud, y lo vamos a entender con estos ejemplos. Una magnitud escalar puede ser una longitud, una masa, un tiempo, o sea, algo mide 20 centímetros, algo tiene una masa de 2 kilos, o algo tarda 15 minutos, o tiene una temperatura de 20 grados, y con eso ya estableció de qué tamaño es esa magnitud. En cambio, si uno habla, por ejemplo, de fuerzas o velocidades o aceleraciones, tiene que decir además para dónde apunta. Estamos hablando desde el punto de vista físico, ¿verdad? Bueno, veamos algún ejemplo. Por ejemplo, los vectores básicamente se tratan, dicho de un modo poco académico, se representa como una pequeña flecha. El tamaño de la flecha significa el tamaño del vector es la magnitud, o sea, qué tan grande es esa magnitud, y tiene que haber una escala que lo represente, mientras que el ángulo que forma ese vector, digamos que con la horizontal, es el que me dice hacia dónde va esa fuerza o eso que estamos midiendo. Entonces, por ejemplo, supongamos que tengo acá fuerzas medidas en kilos. Todas son horizontales, todas están en la misma línea. Verán que la fuerza ahí con el vector negro es una fuerza de 3 kilos de izquierda a derecha, y si la comparo con la del vector rojo, el rojo es el doble de tamaño, o sea, la fuerza representada por el vector rojo es el doble que la del negro. Y la del verde, en cambio, está entre medio, es de 4 kilos, pero es al revés. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo a un objeto le aplico una fuerza de 3 kilos y una de 6 kilos al mismo tiempo? Bueno, acá yo veo que los vectores es donde se pueden sumar. Si yo a algo le aplico una fuerza de 3 kilos, pero también una de 6 kilos en la misma dirección, es como que le aplicara una de 9 kilos. O sea, yo los puedo sumar. En cambio, si yo aplicara una de 6 kilos en una dirección y una de 4 kilos en la dirección opuesta, quedan como restándose. Entonces, el resultado final de esas dos fuerzas opuestas darían como resultado 2 kilos. En este caso también sería hacia la derecha. Bien, pero ¿qué pasa si los vectores yo los quiero sumar y no están en la misma línea? O sea, están en un ángulo, están en distintos ángulos. Por ejemplo, yo tengo este vector negro que está aquí horizontal y lo quiero sumar con este vector azul que está un poco más para arriba. ¿Cómo hago para sumar eso? ¿Puedo sumar directamente sus tamaños? No, eso no lo puedo hacer porque no están en la misma línea. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, la forma geométrica de ver esta suma es trazar una paralela al vector negro por la punta del azul, trazar una paralela al vector azul por la punta del negro, y finalmente unir el origen con el extremo donde se cruzan las paralelas, y ese vector rojo sería la suma de esos dos vectores azul y negro. Otro ejemplo parecido, pero en este caso con un ángulo distinto: vector negro, vector azul, la paralela al azul por el extremo del negro, la paralela al negro por el extremo del azul, y en este caso, bueno, va a dar algo más corto, el vector rojo estaría ahí. Siempre, en ambos casos, la suma del negro con el azul da el rojo, ¿verdad? Y en todos los casos, por supuesto, que el tamaño y la dirección del vector final va a depender de los tamaños y direcciones de los vectores iniciales. Bien, para poder continuar con esto y darle un poco más de, poner un poco más formalmente cómo se hace, tenemos que pensar en el clásico sistema de ejes X, Y. El eje horizontal es el X, el que aquí se llama de abscisas, el eje vertical es el Y, el de ordenadas, y están divididos en 4 cuadrantes, y donde se cruzan es el origen. Bien, supongamos que yo tengo ese vector verde que arranca en el origen y termina en ese lugar que termina allí. Termina a la altura
del 3 de la X y del 2 de la Y, ¿sí? En ese caso se dice que ese vector verde tiene coordenadas 3, 2, o sea, va del origen hasta el punto 3, 2. Muy importante, siempre el número de la X va primero y el número de la Y va segundo, ¿sí? Veamos algunos ejemplos más de vectores puestos en coordenadas. Por ejemplo, aquí mismo el vector negro tendría coordenadas 3, 4, 3 en X, 4 en Y. El vector rojo tendría coordenadas menos 4 en X y 1 en Y, estaría en el segundo cuadrante. El vector azul del tercer cuadrante tiene las dos coordenadas negativas, menos 1 en X, menos 3 en Y. Y finalmente el verde, cuarto cuadrante, tendría 2 en X y menos 2 en Y como sus coordenadas. Bien, ahora, si yo quisiera en este sistema hacer una suma, vuelvo a tomar mi vector rojo y negro de la imagen anterior y hago el proceso de dibujar las paralelas, voy a encontrar que si yo el vector 1 que era el 3, 4 con el vector rojo que era el menos 4, 1, lo sumo, me da este vector color naranja, B resultado, que termina en menos 1 y 5, ¿sí? Esta sería la manera de hacer una suma. Repito, esto es desde un punto de vista geométrico, dibujando paralelas solamente. Para hacer esto más formalmente hay que utilizar trigonometría y eso lo vamos a ver en otro video. Finalmente, cerrando la idea, ¿por qué es necesario comprender vectores, por ejemplo, para gente que está estudiando electricidad? Bueno, por esto. La corriente alterna tiene esa forma de curva que permanentemente sube y baja, se llama curva senoidal o sinusoidal, porque está generada por un mecanismo que gira, ¿sí? La generación de corriente alterna se hace por medio de algo que está girando. Entonces, al girar permanentemente, ustedes ven en el dibujo del círculo, hay un vector girando todo el tiempo. Ese vector que gira representaría la fase, representaría el punto donde está la corriente alterna en cada lugar. Entonces, finalmente, si yo tengo que hacer cálculos con corriente alterna, es mucho más fácil hacer cálculos pensando a la corriente alterna como un vector que pensándola como una curva sinusoidal. Bien, espero haber sido claro. Gracias por haber escuchado y seguimos más adelante con otros videos sobre el mismo tema.